Me llamo Begoña Cid, me he dedicado al mundo del derecho siempre, a la abogacía. O sea, he trabajado con emociones, aunque desde otro ángulo. Me certifiqué como coach hace ya 3 años y el coaching me llevó a la emoción y la emoción me llevó a la bio-neuroemoción, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues entrando ya en materia, la biodescodificación, un nombre tan complicado, ¿verdad?, de asimilar o de decir, no es sino biología, descodificación, códigos. Bio de biología y descodificación de códigos, ¿de acuerdo? ¿Por qué cambió en enero en el Congreso de Guadalajara, de México, este año, según el Instituto Español de Biodescodificación, al término bio-neuroemoción? Porque es una ciencia que está viva. Constantemente nos vamos dando cuenta de casos nuevos, de descubrimientos nuevos. Entonces, entonces tuvimos que cambiar el término e introducir la palabra neuro, porque la neurología es muy importante para biodescodificar. Iremos avanzando y ya lo vamos viendo. Bien, ¿de dónde parte esto? A mí me toca la parte rollo, me toca la parte de contar el origen. Esto parte del Dr. Hammer y otros tantos médicos de esta época, estamos hablando de los años 70, que estos médicos estudiaron las relaciones, percibieron más que estudiar. Ellos eran médicos con una medicina como la que conocemos y se dieron cuenta de que nadie niega que entre la emoción y la enfermedad hay una relación, pero ellos fueron más allá. ¿De acuerdo? Entonces se trata de la recopilación del estudio de muchas personas del mundo de la sanidad, de la medicina, y cada uno nos aportó algo, ¿no? Para nosotros el gran mérito de la escuela del Dr. Hammer, que es de donde deriva la escuela que traemos nosotros, es que él encontró el sentido biológico de la enfermedad. Vamos a ver, para que nos aclaremos. Yo os pregunto, todos pensamos que la enfermedad es una lotería, es genética, es que me pongo nerviosa y digiero mal la comida. Bien, él lo que viene a decir es que la enfermedad no es el problema, la enfermedad es la solución al problema. Fíjate cómo cambia el paradigma, ¿no? Entonces, tenemos un cuerpo biológicamente tan perfecto que cuando hay un síntoma, y hablo de una alergia o hablo de un cáncer, lo que me está diciendo es que ese síntoma me está ayudando a curar un conflicto emocional no resuelto. Es decir, la enfermedad tiene un sentido biológico. Por ejemplo, si yo subo al Machu Picchu y hay menos oxígeno, la sangre va a circular más rápidamente para llevar más oxígeno al corazón para que yo pueda respirar mejor. Es decir, esa aceleración en la tensión arterial de la sangre es un recurso biológico que tiene mi cuerpo para bombear más el corazón para que yo no muera por no poder respirar. Vamos cogiendo un poquito la idea. Ese es el sentido biológico de cualquier síntoma, de cualquier enfermedad. ¿Quién de vosotros no ha estado en un callejón oscuro y de repente las farolas apagadas y me acuerdo de la noticia que dieron en televisión que al otro le salió uno con un cuchillo y se te erizan los pelos del cuerpo? Por hablar de ejemplos muy sencillos. Eso es un sentido biológico. Esta parte de la epidermis es el contacto con el exterior la que nos alerta a los 5 sentidos de que algo está ocurriendo y nos pone en peligro. Nos pone en tensión para afrontar un peligro, ¿de acuerdo? La sangre empieza a circular más fuerte, las piernas se nos hacen más duras porque el inconsciente está diciéndole al consciente cuidado que probablemente tengas que salir corriendo. Es decir, constantemente nos podemos encontrar en nuestro cuerpo reacciones físicas que no son sino el sentido biológico de una alerta o de una alarma que hay. En biodescodificación, esa alerta o ese conflicto está dentro, está en el inconsciente. Tenemos el cerebro consciente y el cerebro inconsciente. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, en definitiva, lo que hicieron estos autores fue eso, darse cuenta que cada síntoma estaba asociado a un concepto, a un conflicto emocional. ¿De acuerdo? Las enfermedades, entonces, no como una lotería, como la genética, o como que, vamos a ver, si estamos 3 comiendo pescado y a uno le sienta mal y a los otros 2 no, ¿por qué? No tiene sentido. O está malo el pescado para todos o no está malo. Entonces, la persona que procesa ese alimento no tiene las mismas condiciones en ese momento que están comiendo emocionales que el otro. Es una cuestión de razonar, ¿no? De ponerte a pensar que no es que me siente mal. La pregunta en sentido biológico, ¿para qué me sienta mal? Porque yo no he podido digerir este pescado. Y no tiene nada que ver con el anisakis, no tiene que ver con la conversación que tú estás teniendo en la comida. Con cómo te estás tomando esa información que tú estás recibiendo en esa comida. Por eso, ese alimento te está sentando mal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno,
Biológico porque en el universo todo está codificado, eso es un paradigma, un axioma científico que nadie lo va a discutir. Todos son códigos en el universo. Y yo digo, si nosotros tenemos un organismo biológico, un organismo de un ser humano, de un ser vivo, y formamos parte del universo, evidentemente también estamos codificados, ¿no? Hasta hace poco tiempo el código ADN tenía, esto es una fotografía del ADN, tenía ciertos códigos que el hombre hasta ahora, el científico, los había reconocido y que dijeron, los que no los entendemos o no sabemos para qué sirven, código basura. La prepotencia humana llega hasta ese límite, que piensa que el universo hace cosas para tirarlas a la basura. Pues no. Pues gracias a científicos rusos hace poco se ha averiguado que todos los códigos que están en el ADN y que vamos descubriendo también tienen su función. Entonces todo está codificado, todo tiene información codificada y este rollo es para que vayáis uniendo para luego entender lo que vamos a explicar. La información, ¿de dónde está? En el inconsciente. En el inconsciente. ¿De acuerdo? No somos conscientes de 85, Marta, 90% de las cosas que hacemos. Gente con pareja aquí, ¿cuántos? 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 No, ahora ninguno, no me lo creo. Pues no habéis atraído a la pareja desde el consciente, la habéis atraído desde el inconsciente. No habéis oído nunca, esos dos no pegan ni con cola. Pues pegan con toda la cola. Porque desde fuera parece que no son parecidos, no son iguales. Y dos personas en una pareja se unen porque traen los mismos programas. Y yo atraeré a la persona que trae un programa que sea compatible o incompatible con el mío. Eso es un temazo que da a otra conferencia, ¿verdad que sí? Le veo cómo les cambia la cara, ¿eh? Muy bonito. Pero es muy interesante, es para que veáis que la información está en el inconsciente y que no tenemos tanto control de nuestra vida. El libre albedrío apenas alcanza el 5%. Porque realmente somos, como dice mi compañera, programas con patas. Yo me reía el otro día en una conferencia porque decíamos, a partir de ahora, cuando conozcamos a alguien, no le vas a decir estudias o trabajas, le vas a decir, ¿tú qué programas traes? ¿Sabes, no? Diciendo, ¿eh? Y la fecha de nacimiento. Bueno, y el nombre de su padre, y si es línea maestra, bueno, van a flipar, vamos a pensar que se nos ha ido la pinza. Hay dos tipos de shock. El shock emocional se da en la mente y el shock biológico que se da en el cuerpo. Bien, sí, no voy a entrar más ahí porque si no... Entonces, con esta introducción que hemos hecho, yo creo, me interrumpí si algo en teoría no queda claro, porque es importante para no pasar al tema siguiente, ¿de acuerdo? Si hay alguna pequeña duda, hasta ahora no. Sois todos muy listos, porque yo explicar no me explico muy bien, pero vosotros lo habéis pillado todos. Es una metodología, no es una terapia. La biodescodificación no es una terapia, es una metodología cuyo objetivo es descubrir, identificar el sentido biológico. Este es mérito de Hammer. Pensamos que solamente por el concepto de sentido biológico Hammer se merece un premio Nobel, porque de verdad que entender que una enfermedad tiene un sentido biológico, luego veremos en casos concretos cómo cambia, ¿no?, nuestra sanación y cómo cambia el entender para qué nos ponemos enfermos. Porque aquí pasa como en coaching, ¿no, Francis? Que aquí no hay por qué, aquí es para qué me duele la cabeza. ¿Para qué creéis que la cabeza duele? Para molestar. No, eso digamos que es una respuesta desde, me vas a perdonar, de mucho cariño, desde el ego. Porque me duele ahora. Te duele, para que no pienses. La cabeza para como diciendo, o paras o te paro, para que no pienses. Una depresión, ¿qué es? Una depresión es necesito parar, no tengo el control de mi vida, necesito frenar. Si no sé dónde voy, ¿para qué voy? Frénate. Eso es una depresión. Entonces es el sentido biológico, el mérito de Hammer, ¿no? Entonces es una metodología cuyo objetivo es descubrir e identificar el sentido biológico del síntoma, de la enfermedad. Es el arte de acompañar al paciente a encontrar la emoción oculta, el resentir. Por eso en las terapias no nos dejamos hablar. No, bla, 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 porque mira, porque yo sé lo que me pasa, cállate. ¿Por qué? Porque me estás mintiendo. Yo no miento, sí mientes. ¿Sabes por qué mientes? Porque si todas las razones que tú me das, que crees que son las que te enferman, no estarías aquí. Fueran ciertas, no estarías aquí. Hay que encontrar el resentir, hay que encontrar la emoción que hay detrás de la emoción. ¿De acuerdo? Entonces, asociada a un síntoma, la descodificamos y favorecemos la curación mediante la liberación de la emoción que hay en el inconsciente y la trascendemos y la sustituimos por otra, la transformamos. Esto suena muy técnico, pero en ejemplos concretos o en terapia lo vamos a ver. Es buscar la historia que hay detrás de la historia. ¿Cuántas veces preguntamos en casa, hablando de transgeneracional, ahora explicar el árbol genealógico, cuántas veces en casa, ¿y qué tal mamá, la abuela de papá, que era una señora que tuvo problemas? No, todo bien, todo bien. Para las madres todo está bien. No hubo problemas, el embarazo fue muy deseado, tú fuiste una hija muy querida.
Mentira, mentira, mentira. Porque las madres tienen un programa de fidelidad al clan. La hembra viene al clan, biológicamente, viene al clan familiar para mantener el clan unido. Entonces son los secretos, los no dichos, los que guardan las madres de su embarazo, de cómo fue ese embarazo. Si quería niña y ha salido niño y te has dado un disgusto, tu madre no te lo va a decir. Pero eso se impronta. Y luego resulta que tú tienes unas circunstancias en tu vida que no entiendes y viene de ese programa. Se desprograma y haces tu vida. ¿Vale? Bien. Es buscar la historia detrás de la historia. Esto es muy importante. Son las tres, la tríada, ¿no? Cerebro, psique y órgano. Bien, imaginaos que un bioshock, lo que hablábamos antes, un bioshock puede ser, por ejemplo, fíjate, no voy a coger ni un acontecimiento externo. Imagínate que de repente, ¿qué poder tienen los pensamientos, no? Eso lo sabemos los que hacemos coaching positivo y sabemos los que trabajamos con emociones desde el cerebro mental. Imagino que mi hijo no sé por qué está en peligro. Eso nos ha pasado, ¿no? A veces oyes una ambulancia o no, o te lo imaginas tú, no sé por qué me da que mi hijo está en peligro. ¿Qué ocurre con esa emoción? Que esa emoción que surge de la psique va directamente al cerebro y el cerebro es el ordenador central. El cerebro es el que dice, vale, frente a esto, ¿qué programa activo? Para compensar, porque vuestro cuerpo solamente tiene un objetivo y es vivir. Entonces el cuerpo va a hacer todo lo necesario para que vivamos el mayor número de años posible. Entonces el cerebro procesa esa emoción y elige un programa, ¿de acuerdo? Ese programa se pone en marcha y puede trabajar en dos áreas, o en la psique o en el órgano. Normalmente en el órgano, por eso los pacientes vienen con síntomas. Por ejemplo, imaginaos un señor, después de su segundo matrimonio, que inicia una tercera relación de pareja con una chica mucho más joven que él. Y él lleva unos meses con esa mujer y empieza a pensar, no estoy a la altura sexualmente, ella es más joven, es más fuerte, yo ya tengo una edad. Ese pensamiento genera, o puede generar, un bioshock, ¿de acuerdo? Ese bioshock lo registra el cerebro. Entonces, ese cerebro, ese programa del cerebro se activa. Entonces dice, hay que darle una solución biológica. Y generalmente la solución biológica se resuelve con un órgano del cuerpo. Y eso puede ser un problema de próstata, muy fácilmente. La mujer que vive con su marido en casa y la suegra está allí metida todo el día. Y la mujer cistitis va, cistitis viene. Somos biológicos, como los perros, marcamos territorio. Los hombres con la menina y nosotros con otra cosa. Pero una cistitis es un marcaje de territorio. Una mujer que pasa por un proceso de cistitis ve amenazado su territorio, porque la biología sigue actuando, por muy modernos que seamos y mucha calidad de vida que tengamos. Entonces, cuando yo tengo un problema de cistitis, pregúntate, ¿qué me está invadiendo el territorio? ¿Vale? La protectora del territorio, de la cueva, que es la casa, es la mujer. El hombre protege de puertas hacia afuera, pero toda la organización de la cueva, biológicamente, la mujer es la que organiza. ¿Verdad que cuando hemos ido, y si no, daos cuenta, a un restaurante, un grupo de matrimonios o de amigos a cenar, ¿quién organiza en la mesa, quién se sienta dónde? Las mujeres. Tú, Pepe, allí, tú, Paco, conmigo, tú no sé qué, ¿verdad que sí? Porque la mesa de un restaurante es la cocina de la casa. Biológicamente es un instinto que tenemos. El alimento es madre y la madre organiza el alimento de la tribu, del clan. Entonces, aunque estemos fuera de casa, mi inconsciente, para mi inconsciente ese es mi salón comedor, es mi cocina. Y yo soy la que organiza el territorio dentro de la cocina, ¿de acuerdo? Entonces, el cerebro manda un programa y bien lo dirige al órgano o lo dirige a la psique. Por eso los enfermos de psiquiatría no tienen cáncer. ¿Vale? Las patologías psiquiátricas fuertes no padecen cáncer porque el cerebro lo ha resuelto a través de un programa de psique, por ejemplo, un Alzheimer. Por ejemplo, una esquizofrenia, por ejemplo, un trastorno bipolar grave. La solución que está dando el cerebro a ese conflicto emocional es escaparte por ahí, no por el órgano. ¿De acuerdo? ¿Veis las dos vías? ¿Está claro? Sí. Más. Hammer. Fíjate qué descubrimiento. Esto es un TAC craneal. ¿De acuerdo? Entonces Hammer, el doctor Hammer, hacía TACs craneales a sus pacientes
y veía que había unos círculos. Pásamela, porque esta es no hay otra de Hammer, ¿verdad? Vale, es igual. No, es que pensé que había dos de Hammer, es igual esta. Bien, entonces alrededor son los famosos círculos de Hammer, si entráis en internet lo podéis ver. Él se dio cuenta que en un TAC craneal, alrededor, esta es la impronta, ese es el BioShock, y se refleja en el cerebro, físicamente, ¿de acuerdo? Es algo que los neurólogos no han sabido explicar, y alrededor de cada shock o de cada impronta había unos circulitos, son los famosos círculos de Hammer, y la casa Siemens, que es la que fabrica los aparatos de los TAC craneales, tuvo que lanzar un comunicado diciendo que eso no era un error del aparato, porque en principio los neurólogos decían que era un error de la lente del aparato, y no era así. Entonces, ¿qué significa? Que toda enfermedad tiene una impronta en el cerebro, es justo al revés. El cerebro, lo que os explicaba antes de la tríada, impronta ese BioShock y a través de ahí decide qué programa actúa, pero eso ya queda registrado en el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces hay pacientes que siguió Hammer, que les hacía un TAC craneal y estaba la impronta, y cuando la enfermedad tratada con biodescodificación desaparecía, el circulito o la impronta desaparecía del cerebro. No sé qué es un BioShock. Es que he pasado muy por encima, tienes razón. Bueno, lo mismo pero con biología, es decir, un BioShock es lo que vengo explicando desde el principio de... Sí, luego voy a explicar qué tipos de BioShock hay, pero vamos, un BioShock es lo que te produce, lo que desencadena la enfermedad, digamos así. Un shock, que es lo que hace en el cerebro, plin, lo impronta y ya está. Yo puedo estar, por ejemplo, con mi hermano comiendo con mi familia, ¿de acuerdo? Y de momento darnos una noticia familiar grave o mala. Mi hermano lo puede procesar de una manera y yo por otra. Mi hermano dice, pues oye, ¿qué se le va a hacer? Son cosas de la vida. Y yo, madre mía, ¿ahora qué ocurre? Yo impronto un BioShock y él sigue por la vida tan tranquilo. Yo produzco la enfermedad y el síntoma porque emocionalmente yo he tenido un conflicto y él, fíjate cómo frente al mismo acontecimiento, dos personas podemos reaccionar de forma distinta. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora viene donde la madre del cordero. Bien, este es el esquema más importante en biodescodificación. Esos programas que nos activan la enfermedad vienen de 3 sitios. Pueden venir de 3 sitios, ¿de acuerdo? Daos cuenta de lo que decía yo antes. A ver, si me como el cañón me avisas. El 7% es el consciente, porque fíjate todo lo que tenemos aquí debajo. De aquí elegimos la pareja, elegimos la profesión, elegimos dónde queremos vivir, elegimos qué tipo de vida queremos, elegimos los amigos, elegimos todo desde el inconsciente. Las profesiones, algo muy interesante en tema de biodescodificación, no es casualidad una profesión que eliges, es un programa del inconsciente. Si yo vengo de una familia de empresarios y yo desde los 8 años digo que quiero ser guardia civil, aunque sea mujer, eso es un programa. Y si miramos en el árbol, hubo un acontecimiento arriba de alguien que necesitó en ese momento solucionar un conflicto con la fuerza, con el poder, con el mando. Todo eso son programas, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿de dónde las podemos...? Fíjate que las experiencias y los sentimientos están en el inconsciente, pero a partir de las emociones que están en el inconsciente, todo lo de abajo ya es biodescodificación. ¿De acuerdo? El cuerpo nos está gritando constantemente programas de los que somos absolutamente inconscientes. Entonces, pueden venir de 3 sitios. De la edad adulta, por ejemplo, el 80% de las alergias que biodescodificamos son coyunturales. ¿Qué quiere decir esto? Que las alergias se cogen normalmente en nuestra edad de vida. Un alérgico que visitamos, descubrimos que el BioShock está, si el alérgico tiene 40 años, pues cuando tuvo 20, cuando tuvo 15, cuando tuvo 32. O sea, ese BioShock se produce en la edad adulta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, digo las alergias porque es el caso típico. Entonces, la edad adulta, la adolescencia y la infancia. Bien. Esa es la edad cronológica que le llamamos, la edad de vida de una persona. Ahí puede establecerse un programa. Por ejemplo, yo veo la noticia en, bueno, un caso real que nos pasó a nosotros. Estábamos los 3 hermanos estudiando en Zaragoza y de repente mi padre, que duerme con los auriculares puestos para escuchar las noticias, pues escuchó que una discoteca en Zaragoza se estaba quemando y que había un montón de muertos. Y él tenía a los 3 hijos estudiando en Zaragoza, claro, taquicardias, palpitaciones, se levantó de la cama, despertó a mi madre. Eso es un BioShock. Eso es un BioShock. Y eso sería un BioShock en la edad adulta. Entendemos cómo va hasta ahora, ¿no? La adolescencia y los programas de la infancia. Y luego entraríamos en proyecto sentido. Es decir, vamos a ver,
La edad cronológica es desde los 7, 8, 9 años de edad hasta la edad actual. Tengamos 40, 50, 23, 80, los que sean. Esa es una fase de impronta de un bioshock. La otra fase es el proyecto sentido, el embarazo de mamá, importantísimo. Muchísimos programas se improntan en los 9 meses de embarazo y 9 meses antes de la concepción. En este tema no nos vamos a meter porque es un poquito de física cuántica, eso, mira, te vas apuntando todos los talleres que tengo que hacer de física cuántica, pero vamos a ver, cuando un embrión va a nacer ya 9 meses antes de concebirlo, del acto sexual, 9 meses, los inconscientes de esa pareja ya han conectado para tener un bebé. Fíjate lo que estoy diciendo. Entonces el proyecto sentido va desde 9 meses antes de la concepción hasta los 4 o 5 o 6 años de vida del niño. Es decir, todo lo que pase un niño hasta los 6, 7 años de vida no es del niño, es de la madre. Hay que biodescodificar a la madre. El niño está gritando un conflicto de la madre. Un asma de un niño de esa edad no es suyo. Es que la madre tiene miedo en el territorio. Algo hay que amenaza su territorio. Biodescodificas a la madre, trabajas con la madre y el niño le desaparece el síntoma. Estamos hartos de verlo eso constantemente. Ese es el proyecto sentido. Proyecto sentido, si querías embarazarte, si no querías, si el papá estaba de acuerdo, si está ilusionado, si no lo está, si es buen momento económico, si quiero niño porque tengo 2 niñas y ahora quiero niño, y no ha sido niño, y me ha dicho la eco, que lo de las ecos también se lo podían guardar, yo sé que os hace mucha ilusión a las madres saber qué es y tal, pero yo siempre he pensado, viendo la biodescodificación, bueno, que sea lo que sea, porque si yo ya me hago una idea y quiero tal, cuando es cual, pues es un pequeño bioshock, que habrá madres que dirán, madre mía, qué disgusto, tengo 6 hijas, ya como otra más, ¿verdad? Ocurre muchas veces, y sin embargo, pues bueno, pues que salga lo que sea, y así no te haces prejuicios ni determinaciones antes, ¿no? Durante el proyecto de sentido de la madre es importantísimo. Lo que le pasa a la madre es un programa que se genera al niño, aparte de que de eso os puede hablar mucho más Marta que yo, pero está claro que las hormonas en los embarazos, el sistema químico de la mujer, o sea, está totalmente alterado y realmente está mucho más sensible, mucho más. Recuerdo un caso de un árabe que nos decía que en ciertas culturas, como en la suya, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, o sea, ni un disgusto ni medio. ¿No? Esto es ancestral, porque todos sabemos que el embarazo es muy importante. Ahí hay gran cantidad de programas que nos encontramos, que biodescodificamos y nos vamos a proyecto sentido porque están ahí. Y los otros están en el transgeneracional, que a mí me apasiona. Porque el programa no es tuyo, el programa viene de tu abuelo paterno, o viene de tu abuela materna, o viene de una tía que era hermana de tu madre. Por eso, cuando venís a consulta necesitamos las fechas, porque los abortos no son casualidad, los gemelos no son casualidad, los mellizos tienen su explicación. Una mujer que tiene un niño, 2 abortos, una niña y 2 gemelos, tiene muchos programas detrás, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un programa, vamos a pensar en el sentido biológico, para que el cuerpo pueda hacer los niños de 2 en 2, por ejemplo. Pues hace los niños de 2 en 2, estos son gemelos, porque aquí, no sé si en este árbol, porque este árbol no lo hemos estudiado, esto es un árbol ejemplo. Es posible, si vemos un árbol real, que aquí, o aquí, o aquí, o aquí, hubiera un acontecimiento, un bioshock, ¿quién me ha preguntado lo que es un bioshock? De que, por ejemplo, bueno, pues tenían un niño pequeño, el niño se ahogó en la piscina a muy temprana edad, se quedaron sin prole, ellos ya eran mayores para tener otro hijo, y el cuerpo eso lo registra diciendo, hay que hacer los niños de 2 en 2, pues no vaya a ser que se nos muera uno. Ese es el sentido biológico, de los gemelos o de los trillizos, ¿de acuerdo? Bien, hay un programa arriba, hay un programa. Abortos, importantísimo, divorcios, separaciones. Para el inconsciente no es lo mismo estar divorciado con papeles que estar separado físicamente y no estar separado legalmente. Por eso muchas parejas que rehacen su vida con otras parejas no pueden quedarse embarazadas, porque él no está divorciado, fíjate qué curioso. Y entonces ella siente que él ya tiene hembra, porque su inconsciente, ahora lo veremos, no distingue, no juzga. Entonces, bueno, no quiero entrar ahí, pero es interesante también, ¿no? Entonces, por eso reflejamos abortos, secretos, los no dichos. Pues tu abuelo no sé qué era un jugador y perdió la herencia en un casino, eso es importante.
Eso es muy importante, porque son acontecimientos que pueden generar un bioshock que luego llevan un programa a los descendientes. Cuando hay un programa muy fuerte, en una generación, 3 generaciones o 4 son las que dan la oportunidad de subsanar ese programa. Y si ese programa es muy duro, muy fuerte, se va heredando. Yo te digo, si yo tengo los ojos de mi bisabuelo, ¿por qué no voy a heredar un programa de mi abuelo, por ejemplo? Si mi madre, por ejemplo, quería a toda costa que la mayor fuera niña, que lo fue, que soy yo, ¿vale? ¿Cómo que quería a toda la costa? A una madre le tiene que dar igual tener un hijo o una hija. Pues no, ahí hay un programa. Inconscientemente mi madre quería una hija, pero no sabía por qué. Y es porque arriba del árbol de mi madre, las mujeres por la guerra, por cuestiones económicas, se tuvieron que hacer cargo de la prole y lo hicieron muy bien. Entonces mi madre dijo, no, los hombres son muy blanditos, aquí la mayor una niña por si vienen maldadas, y eso es un programa que traía de su abuela ella. ¿De acuerdo? Vemos ya lo que es el... Usted se ríe. ¿Ya ha encontrado algún programa por ahí? ¿No? ¿O le suena de algo lo que estoy diciendo? Me suena mucho. Sí, eso me gusta más. Que le suene me gusta, pero que le resuene me gusta más. Esos son programas transgeneracionales, es apasionante transgeneracional. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Perdón. Sí. Si, por ejemplo, una persona no tiene la información de su árbol genealógico por parte de uno de los padres, porque se ha muerto y no ha podido recopilar esa información. Se han enterrado en algún sitio. Sí, pero bueno, pero la información de abuelos, hermanos, tíos... Bueno, nunca nos ha venido, buena pregunta, nunca nos ha venido nadie que nos diga no tengo ninguna fecha, ¿verdad? Siempre falta alguna o imagínate niños adoptados. Por ejemplo, o imagínate niños que han salido de una inclusa y que han pasado por 2 o 3 familias y no... Bien, para eso tenemos una herramienta que es la hipnosis. Y hablamos de hipnosis ericksoniana, es decir, plena conciencia del paciente. En ningún momento no sabe lo que estás haciendo, no. Porque esa información, si hablas por ti, puede que tú las fechas no las tengas, pero en tu inconsciente está esa información. En tu inconsciente está esa información. Y yo te ubico en hipnosis en una posición de tu inconsciente de forma que tú me vas a dar una información que tú ni siquiera sabes que tienes. O sea, que utilizáis también la hipnosis. Utilizamos, ya que me hace la pregunta, porque va a venir después la pregunta, 2 herramientas en biodescodificación: PNL, programación neurolingüística, e hipnosis. Eso es lo que utilizamos, no utilizamos más. Y haceros callar, porque nos puedes contar, y entonces eso contamina mi inconsciente y yo tengo que saber lo que yo te tengo que preguntar, porque tú me vas a contar una historia que tú te la crees pero que no es cierta, porque tu síntoma no viene de ahí, viene de más abajo, la historia que hay detrás de la historia, como decía antes, ¿vale? ¿Contestada la pregunta? Sí, sí. Importantísimo. Las leyes del inconsciente biológico, para poder comprender cómo funciona el inconsciente. Mira, para el inconsciente el otro no existe. A mí esa me costó meses entenderla. Para tu inconsciente el otro no existe. Si ella y yo somos íntimas amigas y ella detectan un cáncer de mama, es muy probable que si yo ese bioshock lo recibo de una forma muy impactante y lo gestiono mal, porque es mi amiga del alma y es como una hermana, veréis casos alrededor, si os ponéis a pensar seguro que os acordáis de alguno. Es muy probable que como para mi inconsciente ella no existe, eso que yo estoy viviendo emocionalmente me está pasando a mí y yo desarrollo después de ella un cáncer de mama. Si los llamamos conflictos por identificación. ¿Cuántas veces en una familia dicen, madre mía, es que tienen la negra? Son conflictos de identificación. Al uno le detectan un cáncer de páncreas y de repente por la hermana de ese señor, o el hermano de ese señor, o el padre de ese señor. Hammer, por ejemplo, Hammer, no he hablado de él, pero descubrió la biodescodificación porque se puso a pensar que lo que le pasaba a él no era normal. Tenía él y su mujer médicos en un hospital en Alemania, médicos de prestigio y con la medicina tal y como la entendemos. Tenían un hijo, fue muerto de un disparo, estuvo 3 meses en coma, el niño falleció, bueno, un niño de 21 años, y a los pocos meses su mujer hizo, fíjate que estoy diciendo su mujer hizo, no a su mujer le salió. Su mujer, que era diestra, hizo un cáncer de mama en la mama izquierda. Mama izquierda, hijos y colaterales. Mama derecha, pareja, en una mujer diestra. La mujer, quimio, radio, los mejores tratamientos, como médicos que eran. Perdona, se me ha ido a ver, cáncer en la izquierda. Mujer diestra. Si tú trabajas con la derecha, Sí. Cáncer mama derecha, ¿vale? Conflicto de pareja. Cáncer mama izquierda, nido o nido ampliado. Ya entraremos luego en ejemplos concretos. Tampoco podemos en una hora dar, pero para que te hagas una idea. Mujer zurda al revés, porque los hemisferios cerebrales trabajan justo al contrario, ¿vale? Entonces, su mujer hizo un cáncer de mama, quimio, radio, todo lo que hizo falta, cirugía y falleció.
Pero fíjate qué causalidad, que él a los 6-7 meses desarrolla un cáncer de testículo, y él dijo, esto no puede ser casualidad. Ahí es donde él empezó a visitar a todos sus pacientes y a darse cuenta que todos los pacientes que estaban en la unidad de diálisis tenían el mismo conflicto emocional en sus familias, que no tenían referentes, los riñones son los referentes, por ejemplo. Y que todos los que tenían hipertensión arterial tenían el mismo conflicto familiar, vaya qué casualidad. Y así fue un trabajo que de verdad se lo tenemos que agradecer, porque nosotros lo único que hacemos es recoger todo el trabajo que han hecho todas estas personas para ir haciendo las conexiones, ¿no?, entre los síntomas y los conflictos. El otro no existe, conflictos por identificación, ya los he explicado. El tiempo no existe. El tiempo no existe. Es decir, un bioshock que me ocurre a mí en el año 92 y está latente, luego Marta explicará cómo funcionan los programas. Un bioshock que me ocurre aquí, yo sigo con mi vida, tan contenta, tan feliz, y en el año 2002 un anclaje activa ese bioshock y desarrollo una alergia, porque para el inconsciente entre el año tal y el año cual no ha pasado tiempo. Pero basta un anclaje, por ejemplo, el caso de una pareja, 15-16 años, el primer amor de la adolescencia, que marca mucho, y ese chico está en primavera en un parque con su novia, y la novia, el amor de su vida, que en ese momento todos pensamos que es el amor de nuestra vida, ¿verdad?, le cita, y él diciendo que ellas iban a hacer novios formales y tal, y ella le cita a él para decirle que está con otro y que no quiere seguir con él. Polen. Luego lo explicará Marta. El cuerpo registra todo absolutamente, y al cabo de unos años desarrolla alergia al polen. El médico, no sé, pues de repente no pasa nada en la biología, siempre hay un para qué, siempre hay una razón. Luego hablaré de conflictos programantes estructurantes. ¿Nos damos cuenta cómo el tiempo no existe para el inconsciente? Puede pasar algo aquí y desarrollar la enfermedad en un tiempo que no asociamos. Había una tribu en Brasil que no asociaba el hacer el amor con el parto, porque claro, como pasaban 9 meses, hasta que alguien se lo explicó, no, es que esto, ¿ves? Es un poco la idea del inconsciente. El tiempo no existe para el inconsciente. La ilusión no existe, todo es real. Si yo pienso que a mi hijo le ha pasado algo, mi inconsciente dice, a tu hijo le ha pasado algo. No dice, puede que. Os doy una prueba de que esto es así. Viendo una película lloramos, sabemos que es una película y sin embargo lloramos, porque nuestro inconsciente lo registra como algo real, algo que está pasando. Y fíjate que sabemos que hay un equipo de cámaras detrás, que hay un guionista, que vemos los puentes de Madison, ¿verdad, chicas?, 5 veces y 5 veces lloramos, pero si ya sabemos hasta el final. Bueno, pues las emociones son así, porque el inconsciente no distingue entre lo real y lo simbólico, y cada vez que al inconsciente le estoy dando un alimento emocional, él me reacciona pues como que no es simbólico, es que todo es real para el inconsciente. Cuidado con lo que pensamos, porque el inconsciente piensa que todo es real. Y es inocente, no juzga. Por ejemplo, a ver qué ejemplos puedo poner. En ciertas culturas la poligamia es algo normal, y en otras está tipificado en el Código Penal. Según, ¿verdad?, el país donde estemos, según la legislación, el inconsciente no distingue entre bueno o malo, no juzga. Entonces, al no juzgar, imaginaos la consecuencia que tiene con todas las cosas que le pasan a mi vida. O sea, el inconsciente no va a juzgar según las normas sociales en las que yo he crecido. No va a establecer un dualismo desde el ego de esto es bueno y esto es malo. Entonces, al no juzgar, todo lo que a mí me haga daño, aunque la sociedad diga que tiene que ser así o que tengo que hacerlo así, todo lo que a mí me haga daño, pues no va a saber si es bueno o malo. Él va a instaurar el programa que sea para que yo sobreviva. ¿De acuerdo? Estas son las 4 leyes del inconsciente, que son importantísimas. Y creo que con esto he terminado. Ya está. ¿Vale? Gracias. A vosotros.